Bueno, antes de continuar, es muy importante que sepamos cuáles son las diferencias entre un atributo y una propiedad, ¿vale? Al menos en lo que HTML respecta. ¿Por qué? Joder, el objetivo de todo este curso es enseñaros, ¿no?, a aprender cómo generar nuestros propios elementos HTML, ¿no? Cómo ampliar el catálogo de elementos que ya de forma nativa nos proporciona HTML, ¿no? Entonces, para ello, lo ideal no, es obligatorio, ¿no? Es una norma que tenemos que seguir a rajatabla, es seguir e intentar emular esas reglas, ¿no?, que rigen y que manejan esos objetos nativos, ¿vale? Entonces, uno de ellos es saber muy bien qué es un atributo, qué es una propiedad y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando nosotros eh, escribimos un documento HTML, ¿vale? Estamos generando esa estructura, ¿no?, ese esqueleto de nuestra web, y estamos dotándole también de semántica, ¿no?, mediante los tipos de etiqueta de los que disponemos en HTML5. Pues básicamente, cuando el navegador renderiza ese documento que hemos declarado, lo que está haciendo, además allá de pintarlo, está generando un objeto por cada uno de los nodos. ¿Vale? Ese objeto es un objeto del DOM que nos sirve para poder manejarlos, ¿vale?, con JavaScript. Realmente es una interfaz que nos da información de esa estructura que hemos declarado, ¿vale? Entonces, esos objetos que se generan, esos objetos tienen propiedades, ¿no? Y esas propiedades, normalmente, lo que estamos haciendo es inicializarlas con los valores que hemos definido en los atributos. ¿Vale? Por así decirlo, para mí la principal diferencia entre un atributo y una propiedad es que el atributo está declarando qué es lo que queremos que tenga ese objeto y la propiedad define realmente el valor de ese objeto. Vamos a verlo claramente con un ejemplo práctico. Venga, vamos a posicionarnos en la carpeta dist. Vamos a utilizar el HTML que hemos utilizado anteriormente para todo el tema de templating. Accedemos desde nuestro entorno de desarrollo. Venga. Y vamos a empezar con un objeto input, ¿vale? Nosotros definimos nuestro HTML y le damos a un atributo name, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿qué está pasando? Pues un poco lo que contábamos antes. Venga, yo sabemos que estoy cojo. Venga. Entonces, si os fijáis, ahora mismo el navegador ha renderizado, ha pintado este objeto input con el que podemos trabajar, pero si nosotros seleccionamos en nuestra herramienta de debugging de Chrome, seleccionamos este objeto, ¿vale?, con el atajo S0, lo que tenemos es una referencia a ese elemento del DOM que nos va a permitir interactuar con ese elemento HTML. ¿Vale? Este elemento es un objeto del tipo HTML input element, o al menos implementa esa interfaz. Y este elemento HTML input element pues tiene un montón de propiedades, que es lo que decíamos antes. Tiene aquí un montón de propiedades relacionadas con formularios, pues las propias, ¿no? Type, el name mismo que acabamos de definir, disable, bueno, hay un montón. Pero no solo tiene esas propiedades, tiene también las propiedades de todos los elementos de los que hereda. Por ejemplo, HTML element, que ya veremos más adelante cuando generemos nuestros propios objetos personalizados. Aquí subrayo algunas que sonarán, hidden, ¿no?, para ver si queremos representar ese objeto a nivel visual, offset width, el propio style, ¿no?, para manejar los estilos de ese elemento. Pero más allá de HTML element tenemos otros elementos, ¿vale?, de los que hereda. Element, por ejemplo, que incorpora un montón de propiedades que conocemos, child nodes, estaréis hartos de trabajar con ellas, first child, el propio ID, ¿vale? Y bueno, podemos entrar a Node, a Event Target, ¿vale? Event Target supongo que tendrá pues a Event Listener, es el típico, ¿no? Aquí parece ser que es el padre de todo, ¿no? Entonces es un poco lo que contábamos antes. El atributo realmente lo que está es inicializando la propiedad, ¿vale? No tenemos que definir un atributo por cada una de las propiedades. No quiere decir que tengamos que definir declarativamente todos los valores de ese HTML, ¿vale?, de ese elemento HTML. Ya de por sí tenemos esa interfaz que lo maneja, ¿vale? Y lo que hacemos con el atributo es precisamente inicializarlo. ¿Vale? Entonces vamos a entrar un poquito en detalle, ¿vale? En este caso hemos definido el atributo name singular. Continuamos aquí de nuevo, volvemos a nuestro elemento y si yo ahora mismo accedo a la propiedad,
directamente haciendo .name, no estoy accediendo al valor del atributo, estoy accediendo a esa propiedad que en este caso name forma parte de HTML input element, ¿vale? Vale, entonces la relación que existe entre los atributos y las propiedades pueden ser de distintos tipos, ¿vale? Podríamos dar por hecho que si nosotros modificamos el atributo, se va a ver alterada la propiedad, y si nosotros modificamos la propiedad, se va a ver alterado el atributo. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la propiedad name, de la relación, más que de la propiedad de name, de la relación entre atributo y propiedad del valor name, ¿vale? Si yo cambio este valor y ponemos singular rocks, por ejemplo, ¿vale? Y nosotros seleccionamos el valor de la propiedad y lo intentamos mostrar, efectivamente se ha visto modificado, ¿vale? Y si yo vuelvo a modificar directamente esa propiedad y le vuelvo a dotar del valor inicial, por ejemplo, singular, venga, vamos a poner singular 2, automáticamente el atributo se ha visto modificado. Vale, ya hemos visto un tipo de relación entre atributos y propiedades. Vamos a entrar con otra. Vamos a entrar directamente con text, con type. Vamos a entrar directamente con type. Venga, vamos a darle tipo text. Vale. En este caso, si yo pinto el valor de la propiedad type, efectivamente me está devolviendo el mismo valor que el atributo, porque se inicializó con este valor. Bueno, ya de por sí creo que text es el valor por defecto, ¿vale? Pero si ahora cambiamos el valor del atributo y lo llamamos le cambiamos el valor a number y pintamos type, nos devuelve lo mismo. Y diréis, hostia, ¿qué diferencia hay? Bueno, venga, vamos a volver a hacerlo. Voy a tocar el valor, la propiedad type, y lo vamos a volver a poner a texto, y efectivamente el atributo ha cambiado también. Pero ¿qué diferencia hay entre type y name, por ejemplo? Pues que si yo en lugar de poner type text pongo type singular, ¿vale? El atributo se mantiene, pero si yo intento acceder a la propiedad, me devuelve text. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el momento en el que tú estás seteando el valor de la propiedad, solo permite ciertos valores específicos, ¿vale? No te permite que le pongas lo que te dé la gana, ¿vale? Eso es un comportamiento que seguramente nosotros queramos replicar también cuando generemos nuestros objetos personalizados. A lo mejor queremos permitir en una propiedad específica, pues que solo pueda tener un valor que forme parte de un conjunto de datos enumerados, ¿vale? Pues eso es un poco lo que está pasando. Por mucho que yo cambie el valor del atributo, la propiedad no va a cambiar. Esto realmente no es una relación como tal entre propiedad y atributo, porque lo que está protegido es el atributo, porque yo directamente podría cambiar también aquí el valor y poner type manzana, soy muy original con el nombre, ya os lo he dicho, perdón, manzana. Efectivamente el atributo ha cambiado, ¿vale? Pero si yo muestro el valor, sigue siendo text, ¿vale? Pero bueno, es otra relación que existe, por así decirlo, entre atributo y propiedad. Venga, vámonos a un tercer caso, ¿vale? Nos vamos a la propiedad barra atributo value. Vamos a añadirle un valor, en este caso, por ejemplo, it can be done, ¿vale? Y efectivamente, pues ese objeto input ha renderizado el contenido, que es lo que queríamos, ¿vale? Y si nosotros ahora mismo seleccionamos nuestro objeto input y mostramos la propiedad value, efectivamente se ha visto inicializada con ese valor que queríamos a partir del atributo. Pero si después nosotros cambiamos la propiedad value y la modificamos, por ejemplo con singular rocks, ya me lo memorizo y todo, ¿vale? El contenido de nuestro input se ha visto modificado, pero el valor del atributo no. ¿Esto qué viene a decirnos? Pues que hay muchas formas de generar relaciones entre atributo y propiedad. No siempre es una correspondencia, ¿vale? Es muy importante que sepamos realmente la base de todo esto. Y la base no es más que, como hemos dicho antes, el atributo está definiendo, ¿vale? El atributo está inicializando, está declarando qué es lo que queremos que tenga ese objeto, y la propiedad es una de tantas que tiene esa interfaz en el DOM. ¿Vale? Entonces, cuando generemos nuestros objetos, precisamente lo que queremos lograr es eso. Es tener un objeto que tiene propiedades, que tiene una API, que tiene métodos, ¿vale? Con el que vamos a poder trabajar y que va a permitir que definamos una interfaz de comunicación entre él y su contexto. Y luego tenemos una forma de inicializarlo. Incluso podríamos también definir cualquier tipo de relación que se nos ocurra, ¿vale? Ya lo veremos más adelante cuando veamos cómo regenerar estos comportamientos.
Bueno, ahora que tenemos bien clara esa diferencia entre atributo y propiedad, ya podemos continuar. ¿Vale? Ahora en el siguiente capítulo vamos a entrar un poco en detalle en cómo lit HTML nos facilita, ¿vale?, el binding de valores a atributos y propiedades.